Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y pudo haber vivido tranquilo y feliz sin meterse en los terrenos de la espiritualidad, pero su instinto y aspiraciones llevaron al señor Rivail a Cardez hacia la instrucción y preparación espiritual, porque no cabe la menor duda de que estaba escrito, que era su misión. Como cada uno de nosotros tenemos pequeñitas misiones, pues la de este hombre era enseñarnos lo que nos dejó. Un conocido, el señor Fortier, le dijo un día en plan de chanza: he aquí algo extraordinario. No solamente hacemos mover una mesa magnetizándola, sino que también se la hace hablar, la interrogamos y responde por golpes. A lo que él contestó: lo creeré cuando lo vea y cuando se me pruebe que una mesa tiene cerebro para pensar, tiene cerebro para razonar y tiene receno para hablar. No cabe la menor duda de que su educación y observación metódica le empujó para comprobar que esa mesa llamada Mirador de la época francesa, podía moverse y contestar por golpes. Esto ocurría en el año 1854. Tal era su criterio al respecto. Al año siguiente de lo descrito, siendo a principios del año 1855, se encontró con el señor Carlotti, que era un amigo de él, el cual le habló durante más de una hora de tales fenómenos de forma muy distinta y con una gran seriedad. Y en mayo de 1855, fijaros en las fechas que voy diciendo para que veáis el trabajo que elaboró en tan pocos años. En el año 55, estando en la casa de la señora Roger con el señor Fortier, encontró allí al señor Patier y la señora Plain-Mason, confirmando tales hechos de forma muy distinta a cómo se presentaba en la sociedad parisina, que era como la distracción nocturna de la época. Una noche, en casa de la señora Plain-Mason, vio por primera vez el hecho de las mesas giratorias, presentándosele la ocasión de una observación cercana, seria y mucho más constante, y donde hizo seriamente, a partir de entonces, los estudios de lo que conocemos hoy con la palabra de espiritismo, adentrándose en corroborar lo que decían los espíritus y estudiando todo al respecto de ellos. Y esto se llama la comunicación con los espíritus, la comunicación con la espiritualidad. De esta forma verificó con los espíritus, no siendo sino las almas de los hombres desencarnados, no poseían ni la soberana verdad ni la soberana ciencia, que su saber en las respuestas estaban limitadas por su grado de adelanto y que su opinión no tenía más valor que del modo de ver de una persona de cómo vivían. Y esta verdad fue reconocida en él desde el principio hasta el final de sus días. Y le libró de creer en la infalibilidad y también de formular preguntas basadas solo en el decir de un solo espíritu. De uno solo. Y es lógico, porque nosotros al desencarnar conservamos nuestra personalidad y el espíritu habla igual que somos ahora, con la misma educación y con la misma preparación. Pero claro es que daba a partir de entonces demostrado que de la existencia del espíritu después de la muerte estaba ahí, y de que existen en el mundo de ellos, que existen en su mundo. Es un mundo muy paralelo al nuestro. Están en su mundo y nosotros en el nuestro.
El trabajo de Kardec fue muy arduo y pesado y de mucha dedicación. Una noche su espíritu protector por vía mediúnica le informó que en tiempos de los druidas vivieron juntos en las Galias y en esa época él se llamaba Allan Kardec. De ahí el seudónimo que utilizó para no ser reconocido en la sociedad parisina, puesto que era muy conocido por su trabajo de pedagogo. En 1856, Kardec concurría ya a las sesiones mediúnicas con asiduidad en casa del señor Roustan, con la médium sonambúlica la señorita Happer, obteniendo comunicaciones con un textito interesantísimas. Fijaros cómo la espiritualidad nos ha ido poniendo desde el principio de la humanidad la forma distinta de comunicarse con nosotros. Golpes, ruidos, manifestaciones espontáneas. Y en esta época se ponía un textito, se amarraba al textito una cintita, en el otro extremo de la cintita se ponía un lápiz, unas hojas, y el textito estaba quieto y el lápiz escribía. Esto ha ido pasando y se ha ido modificando porque ahora la comunicación es mucho más sencilla y no tan burda como antes. Y estas comunicaciones no cabe en duda que eran interesantes y las ponía él mismo en orden, tanto las preguntas como las respuestas. Tal trabajo lo efectuó desde el principio. El orden, estamos hablando del orden, se entiende a petición de los mismos espíritus, de que hiciera un orden de preguntas y un orden de respuestas y ponerlas todas correlativamente. Las circunstancias, porque nada es casualidad, le pusieron en relación con otros médiums, proponiéndoles a los médiums algunas cuestiones que le parecían más complejas. Así, con la ayuda de los demás médiums que no se conocían entre sí y que no tenían entre sí relaciones ningunas, ni vivían cerca los unos de los otros, y con las respuestas coordinadas y clasificadas de las mismas, de esta forma, repetimos, se formó la primera edición del Libro de los Espíritus, que nació a la luz el 18 de abril de 1857. Esta primera edición tuvo tal éxito que se agotó enseguida la edición. Y vamos a recordar algunas pequeñas aclaraciones maravillosas que vienen en este libro, como por ejemplo, nos dice el Libro de los Espíritus: Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único y todopoderoso, y soberanamente justo y bueno. Él, Dios, ha creado el universo que comprende todos los seres, animados e inanimados, materiales e inmateriales. El mundo espírita es el mundo normal, es el mundo primitivo, eterno y preexistente que sobrevive a todo. En el hombre hay tres cosas a saber. Primero, el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Tenemos ambos energía vital, los animales y nosotros. 2. El alma o ser inmaterial es espíritu encarnado en el cuerpo. Fijaros, es espíritu encarnado en el cuerpo. Quiere decir que cuando estamos vivos se le dice alma y cuando partimos le decimos espíritu. Tercero, el periespíritu es el lazo que une al alma y al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. El espíritu, pues, no es un ser abstracto, no es un ser indefinido y que solo pueda concebir el pensamiento, sino que es un ser real, circunscrito,
que en ciertos casos es apreciable por los sentidos de la vista, del oído y del tacto, por los llamados médiums. Los espíritus no pertenecen siempre a un mismo orden. Todos vamos mejorando pasando por los diferentes grados de la jerarquía espírita, o sea, por la evolución. Y continúa, Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por otro ser anterior a él. Y así sucesivamente. De esta forma es como de grado en grado nos remontamos al infinito, a la eternidad, porque la nada no existe. Después del libro de los espíritus vino el libro de los médiums, del año 1861. Un complemento a este libro para el estudio del médium o bien del que quiera estudiar o saber más de lo que es y cómo se efectúa la mediunidad. Le siguió el Evangelio según el Espiritismo en el año 1864, enseñanzas de Jesús a través de las parábolas. Posterior, el 1 de agosto de 1865, vio la luz la nueva obra El cielo y el infierno, o también llamado La justicia divina, que contiene aclaraciones de la espiritualidad y también se incluyen mensajes espirituales. La Génesis salió al mundo en enero de 1868 y contiene desde el principio de cómo se hizo la tierra, que es un estudio maravilloso para entender en profundidad la creación, cómo se formó la tierra. Más aclaraciones de la espiritualidad, como es lógico. Y hasta aquí los 5 libros que contiene la codificación. Pero hay más, como por ejemplo, tenemos Vocabulario Espírita, hecho por él, del 1862, Viaje Espírita, también realizado por él, Colecciones de oraciones espíritas, El espiritismo en su más simple expresión, Caracteres de la revelación espírita, más existen informaciones en revistas e informaciones personales de la época por él escritas a mano. Y en 1890 salió a la luz Obras póstumas, pero esto ya fue después que ya desencarnó. Kardec nos dice también desde su humildad: yo no soy ni el inventor ni el creador del espiritismo, ya que he visto, estudiado los hechos con cuidado y perseverancia. Solo por mi parte los coordiné y deduje sus consecuencias. Hasta ahí me corresponde a mí nada más. Qué humildad, ¿verdad? Lo mismo que ahora, que enseguida nos creemos que somos tal o cual cosa por ser más o menos un medio aceptable. ¡Qué humildad! El espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamientos, sino con hechos. La vida de Kardec, cómo pensaba, cómo lo hizo, todos sus pensamientos y emociones están basadas en sus apuntes que dejó en su mesa al desencarnar, y fueron recopilados y llevados a un libro para nuestra información llamado Allan Kardec por Henry Sauce, para que supiéramos y comprendiéramos cómo era como ser humano, cómo sentía y el cómo luchó y lo que pasó en la vida para dejarnos simplemente la codificación. El día 12 de junio de 1856, Kardec preguntó a los espíritus. Pregunta: ¿cuáles son las causas que pudieran hacerme fracasar?
¿Sería incapacidad por mi parte? Respuesta: no, pero la misión de los reformadores llena está de escollos y peligros. La tuya es ruda, te lo prevengo, pues se trata de remover y transformar al mundo entero. No será suficiente publicar un libro, 2, 10 y quedarte tranquilo en tu hogar. No, en una palabra, es una lucha casi constante la que tendrás que sostener, sacrificando tu reposo, sacrificando tu tranquilidad, sacrificando tu salud y aún tu propia vida. Para luchar contra los hombres se necesita mucho valor, mucha perseverancia y una inquebrantable firmeza. Como ves, por consiguiente, tu misión está subordinada a condiciones que dependen de ti solamente. Firmado el Espíritu de verdad. Y cierto es, el espiritismo se trabaja hoy en todo el mundo, en América, Europa, Asia, Oceanía, en unos países más que en otros, pero el espiritismo, la palabra espiritismo de la codificación, se extiende como el agua. Cuidado, que también hay palabras que se dicen espiritismo, pero no es lo que estamos hablando aquí. Eso, tener cuidado dónde os metéis y lo que escucháis. También dejó escrito Kardec lo siguiente: la sociedad parisina ha sido un centro de intrigas continuas de parte de aquellos que decían que me estimaban. Qué equivocado estaba. Decían que los que adoptaban al espiritismo eran pagados por mí, sin saber que yo ponía todo mi trabajo, mi sueldo, para subsistir en él, en el espiritismo, en la divulgación de la doctrina. Según el espíritu de la verdad, debía de esperar todo eso, y así se verificó. En la revista Espírita de 1861, en la página 290, dice lo siguiente. Dice lo siguiente porque fue escrito por su mano. En efecto, no se cuentan ya los espíritas por centenares, sino como hace un año, no, sino por millares se pueden contar ya. El espiritismo se ha extendido allí a todas las clases sociales, pero principalmente en la clase obrera con mayor rapidez. Y es lógico, es donde se encuentran más consuelo las personas. Y prosigue dejándonos una gran información de lo ocurrido encima de la mesa, y que fue mucho. Dijo también, dejó dicho escrito: hoy, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en España, en el lugar donde se ejecuta a los criminales condenados a la última pena y por orden del obispo de esa ciudad, han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre el espiritismo. Pero a los espíritus no se les puede quemar. La obra continúa. Con lo fácil que lo tenemos ahora, ¿verdad? Con lo fácil que es ahora hablar y aprender el espiritismo. Venimos, si queremos venir, escuchamos, leemos, si queremos leer, ponemos atención o no, con lo fácil que lo tenemos ahora. Así es que vemos, fue una gran lucha la que tuvo este hombre, llamado Kardec, para poder dejarnos lo que podemos llamar la información de la espiritualidad del mundo de ellos, la codificación. En la revista Espírita de 1863, en la página 70, dejó dicho: les agradezco, mis buenos amigos, los votos que formulan en mi favor. Aprecio como un gran favor del cielo que es testigo del bien que produce el espiritismo. Esta certidumbre, de la cual recibo todos los días los más emocionados testimonios del pueblo, me paga todos mis trabajos
y fatigas, no pido a Dios más que una gracia, y es que me dé fuerzas físicas para poder llevar a término mi tarea. Si algo lamento es que mis recursos personales, el dinero, no me permita el adelanto que concebí y pensé para la doctrina. En la Revista Espírita de 1863, en la página 219, nos dice: soy un hombre positivo, pero que juzga todo fríamente. Razono según los hechos y digo, considero que es de lógica elemental juzgar el valor de la causa por sus efectos. Entonces, ¿qué objeto tendría refutarles, puesto que estos efectos nos sirven en lugar de perjudicarnos, nos benefician? ¿Debemos entonces abstenernos de ponerles algún obstáculo? La Revista Espírita de 1863, en la página 158, aquí nos habla de los medios y nos dice lo siguiente: todo trabajo mediúnico conviene en primer lugar separar cuanto sea de interés privado, y por lo mismo todo lo que sea vulgar en estilo o ideas o de un tema que sea frívolo, hay que quitarlo. Una cosa puede ser por sí misma excelente, buena para instrucción personal, pero lo que le llegue al público debe de poseer condiciones especiales, pues el hombre está propenso a creer que todo lo que le place y le agrada a sí mismo es bueno. Fijaros qué frase. Pero el más hábil puede equivocarse y lo importante es errar lo menos posible. Hay espíritus que se complacen en alentar al error a ciertos médiums, y de ahí que nunca recomendaremos lo bastante a estos últimos, a los médiums, para que no se ciñan a su propio juicio, para que no se crean lo que quieren creer, lo que escuchan en soledad, en la soledad de sus casas. Solo el médium, a través de años de experiencia, puede creer en esa soledad del espíritu comunicante o del llamado guía. Antes, no. La curiosidad convertida en costumbre y manía no hace ningún bien al trabajo serio con la espiritualidad, para que ninguno de los dos, se refiere al médium y a la espiritualidad, reciban ningún perjuicio. Nos aconseja también para no errar y no tener tropiezas, y continúa diciéndonos e instruyéndonos lo siguiente: una mala comunicación puede ser un tropiezo enorme para el médium, porque es lógico, si creemos en lo que recibimos a pies juntillas, pues nos podemos dar de nariz contra la pared. Puede ser un gran perjuicio para nosotros. Nos dice: médiums, instruiros. Médiums, analizar hasta el último detalle. Más vale rechazar 10 verdades que aceptar una sola mentira o engaño. De esta forma obraba este gran hombre. Y así llegó al final de sus días diciendo: comprender primero, o sea, que pusiéramos en marcha el intelecto, comprender primero y creer luego, si queréis creer. En la fecha de marzo del 31 de 1869 se informó de su fallecimiento, que fue por la mañana en París, en su casa del pasaje de Santa Ana, número 59, a la edad de 65 años, por la rotura de una aneurisma. En esos momentos estaba solo en la casa ordenando sus libros. Sin embargo, nos sigue informando por todo lo que dejó escrito. Una extravagancia frecuente de algunos adeptos al espiritismo
es el conceptuarse maestros después de algunos meses de estudio. Y cuando los malos espíritus encuentran semejante disposición en un individuo, no pierden la ocasión de engañarle, pues el espiritismo tiene por finalidad el mejoramiento del hombre. No busca el espiritismo que el hombre sea perfecto, no, sino busca a quienes se esfuerzan por querer ser perfecto. Los fenómenos, lejos de ser la parte esencial del espiritismo, no son más que un medio suscrito y suscitado por Dios para vencer la incredulidad que invade a la sociedad, a la de antes y a la de ahora. Nos expuso también lo siguiente: diré que conforme al consejo de los guías, no acepto jamás nada sin examen y sin controlar lo que dicen. Solo acepto una idea cuando me parece racional y lógica, y no de un espíritu por bien que exponga sus ideas o nos diga nombres de alta alcurnia, sino lo que dicen varios espíritus y digan siempre el mismo fondo por diferentes medios. Nuestra doctrina no nos dice fuera del espiritismo no hay salvación. No, no decimos eso, ni mucho menos, sino que se dice fuera de la caridad no hay salvación. ¿Y por qué la caridad?, dirán ustedes. Porque la caridad es la que conlleva el haber sabido perdonar, el haber tenido indulgencia, el aceptar al hermano que no está a nuestra altura, el dar caridad, limosna a alguien, pero también dar algo nuestro, es darse. La caridad es darse, hablar con alguien, hacer una visita, visitar a un enfermo. Eso es lo que busca el espiritismo. El espiritismo no puede responsabilizarse, ni mucho menos, de que haya personas que indebidamente se arropen con la calidad del médium sin serlo. En segundo lugar, el espiritismo condena la explotación de la mediunidad por ser, desde el punto de vista moral, contraria a los principios de la doctrina. La mediunidad no es un oficio, no es una profesión, es un servicio a la espiritualidad, hacia la espiritualidad y hacia el ser humano. Los médiums no han pagado nada por la mediunidad y tampoco pagó nada el médium curativo o sanativo. No se le exigieron ni estudios, ni trabajos, ni gastos. Ha recibido la mediunidad gratuitamente para el bien de los demás y debe usarla, por tanto, sin percibir remuneración. Dad gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Si no posee medios para la subsistencia, para el alimento, para los gastos cotidianos, debe buscarlas en su trabajo habitual, como lo hacía antes de conocer que tenía mediunidad. Y solo acceder a la mediunidad el tiempo a lo cual le pueda dar, le pueda regalar. En 1832 se casó con Amélie Gabrielle Baudet, institutriz 9 años mayor que él, que le acompañó durante 37 años, compartiendo una felicidad sin nubes, sin disgustos, como ama del hogar, compartiendo también las creencias de Kardec y participando en sus trabajos, así como de sus vicisitudes y alegrías. Y una vez viuda, cuando quedó sola pero orgullosa de la pureza de costumbres y de la absoluta honestidad del desinterés de que tenía su esposo, para con todos, incluso con el prójimo, ya que a veces se quitaba el sustento para darlo al que lo necesitaba. Ella sobrevivió hasta el año 1883,
Cardet nació el 3 de octubre de 1804 y murió el 31 de marzo de 1869. Ella siempre dijo, Amélie, la esposa, que su esposo no era ni una persona fría ni austera, muy al contrario, era afectuoso, paciente y risueño. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? Cardet, con todos los respetos, no le cogieron en su mejor momento, porque tiene un momento de austero tremendo. Pero si la mujer decía que no era ni una persona fría ni austera, y muy al contrario, era afectuoso, paciente y risueño, sería porque era verdad, después de convivir con él tantos años. No tuvieron hijos. En la revista Espírita de 1859, en la página 94, dijo lo siguiente: hay charlatanes que despachan drogas, incluso médicos que engañan a quienes se les consultan. ¿Se puede deducir de ello que todos los médicos son charlatanes? Pues no. Lo mismo ocurre con la mediunidad y concerniente al mundo espiritual del medium, que volvió a repetir y a repetir. Medium estudia, medium comprende, medium confía y entrégate a la espiritualidad superior. Medium, sé honesto contigo mismo y para con los demás. Y esto, en realidad, es sencillísimo. Esforzarse porque nuestro propio ejemplo lo sea de corazón y lo vean los demás. Porque solamente los actos de las personas prueban lo que es cada persona. Los descubrimientos de la ciencia, nos dice Cardet, glorifica a Dios en lugar de rebajarlo, y solo destruye lo que los hombres han construido sobre las ideas falsas que se forjaron de Dios. El espiritismo no es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas, como toda filosofía espiritualista. Por eso llega a las bases fundamentales de todas las religiones. Dios es el alma y la vida futura. Él, Dios, no posee nada, ni quiere culto, ni quiere ritos, ni quiere templos, ni ninguno de sus adeptos, de los que nos llamamos espíritas, ha recibido el título de sacerdote o de gran sacerdote. Es espírita simplemente quien simpatiza con los principios de Dios y se ajusta a su conducta. Eso es todo. En una ocasión, estando en comunicación, le dijeron lo siguiente: usted ha nacido con muchas dotes intelectuales extraordinarias, aptitudes para juzgar, cabeza moderada de inspiración por el juicio, sujeta al instinto, la pasión y la intuición al método y a la teoría. Ha tenido siempre vocación por las ciencias morales, amor a la verdad absoluta y arte definido. Como filósofo idealista ha estado sujeto a opiniones ajenas y como filósofo creyente experimenta ahora la necesidad de formar escuela. Benevolencia juiciosa, necesidad de aliviar, necesidad de socorrer y de consolar. Corrige con suavidad la prontitud del carácter de su temperamento. Es singularmente adecuado para la misión que se le ha confiado. Tiene muy pronunciada la tiara espiritual. Bien, ¿qué es la tiara espiritual? Esto significa que tiene autoridad moral y religiosa y reconocimiento por los espíritus del mundo entero, por la superioridad de la espiritualidad. El 22 de diciembre del año 1861 preguntó a la espiritualidad: entre los adeptos de la doctrina, muchos
se inquietan por lo que será de mi partida a la doctrina. ¿Quién me reemplazará entonces? Aunque la tarea será más fácil, ya que la ruta está trazada, ya la había abierto él. Y respuesta de la espiritualidad: sí y no. Depende, puesto que se es dueño del libre albedrío. El hombre puede en el último momento retroceder ante la tarea que él mismo escogiera. En este caso se referían a León Denis, el cual siguió en la brecha del espiritismo una vez desencarnado Kardec. Y como anécdota diremos que León Denis, que era muy aficionado desde niño a contemplar los escaparates de los libreros, vio cierto día en uno de esos escaparates la obra de El libro de los espíritus y cita en líneas alusivas tomadas de la revista espírita, página 8 de enero de 1923, donde el propio León Denis nos dice: lo compré y al instante apuré su contenido. Hallé en él una solución clara, completa y lógica del problema universal. Mi convicción fue sólida. La teoría espiritista disipó mi indiferencia y mis dudas. Y pensé: el instructor acaba de encontrar a su discípulo. Y esto es verdad. Mirar, yo cuando me dieron un librito que antes se regalaba en Ceide, pequeñito, del libro de los espíritus, en Sol 14, cuando Rafael González Molina llevaba el centro, yo iba leyendo ese pequeño librito de los espíritus para ir a trabajar en el metro y en el autobús, porque tenía que hacer esas dos comunicaciones. Y según lo fui leyendo, os puedo asegurar que se fue descorriendo un velo fantástico delante de mi mente y de mi alma, porque es un libro que merece la pena leerlo si no lo habéis hecho. Y volviendo al tema de León Denis, diremos que si Allan Kardec no hubiera efectuado esta gran obra, la espiritualidad tenía preparado a León Denis, porque el libre albedrío podemos hacer lo que hemos escogido o no. Como dato curioso les informaremos que la tumba de Allan Kardec en París es la más visitada y siempre tiene flores frescas todos los días del año. Y esto es verdad, porque compañeros nuestros en diferentes épocas de años y en diferentes meses han ido a visitar la tumba y siempre está con flores frescas y llena la tumba, cuyo caso no es el de otros seres. Camille Flammarion en su tumba dijo lo siguiente: él, Kardec, era lo que llamaré sencillamente el sentido común encarnado. Y para terminar esta exposición, vamos a leer el prefacio que viene en el libro del Evangelio según el Espiritismo, también recibido mediúnicamente en uno de los comunicados que obtuvo, y que dice lo siguiente: los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un ejército inmenso, se esparcen por toda la superficie de la tierra, apenas han recibido orden semejante a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben de ser restablecidas en su verdadero sentido, para disipar tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo retumban como el sonido de la trompeta y se reúnen los coros de ángeles. Hombres, os convidamos a este divino concierto. Que vuestras manos
que vuestras manos pulsen la lira, que vuestras voces se unan y que en himno sagrado se extiendan y vibren de uno al otro extremo del universo. Hombres, hermanos queridos y amados, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo: Señor, Señor, y así podréis entrar en el reino de los cielos, el Espíritu de verdad. Muchísimas gracias.